Hoy cerramos esta serie de varios estudios sobre la madurez en la vida cristiana. Hemos hablado de algunas características, señales de creyentes inmaduros, señales de creyentes maduros. Hoy vamos a considerar como cierre de esta serie el mandato bíblico, el comando que hay en las Escrituras acerca de la madurez, el comando de la madurez para cada creyente en su vida espiritual. Hemos comenzado como base de toda esta serie el libro a los Hebreos, especialmente en el capítulo 5, donde se nos describe aquellos creyentes que estaban retrocediendo en sus vidas espirituales, pero que en forma panorámica hoy vamos a considerar cómo Dios en su palabra, especialmente en el Nuevo Testamento, se establece que cada creyente, que cada hijo de Dios debe progresar en su vida espiritual. ¿Recuerdas el consejo final que da Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, verso 18? Él dice, antes bien, por el contrario. Pedro viene hablando de la confusión de algunos que interpretan mal las Escrituras, que retroceden en sus vidas, que quieren confundir también a otros. Pedro dice lo siguiente, antes bien creced, dos cosas, en la gracia y el conocimiento. Este es un mandato. El creyente debe crecer durante toda su vida espiritual. Y tenemos este comando, tenemos este mandato, tenemos este llamado en las Escrituras a crecer en nuestras vidas. Y veamos en primer lugar, frente a este comando, frente a este mandato en la vida del creyente, que la madurez ha de ser, escúcheme bien, una meta a la cual debemos alcanzar, alcanzable, y no sencillamente buenas intenciones. A veces vivimos de ideales, los ideales pocas veces se cumplen, y a veces siempre el creyente dice, sí, vamos a mejorar, vamos a ser diferentes, pero nunca es una meta que alcanzan, sino que solo en su vida, durante su vida, solamente son buenas intenciones. Observa conmigo en Colosenses, por favor, en el capítulo 1, cómo el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Colosa y él presenta ese desafío de ir avanzando en la vida espiritual. En Colosenses, por favor, allá en el capítulo 1, mira lo que dice el verso 28 y verso 29. Dice la Escritura, ¿a quién anunciamos? Dice Pablo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. El Pablo dice que animamos y exhortamos, verso 28, para presentar perfectos, maduros en Cristo a todo hombre, verso 29. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es decir, que Pablo se esfuerza para que los hermanos crezcan. Recuerda cuando Pablo dice a los hermanos por los cuales gimo, a los hermanos de Galacia, gimo por vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gime como con dolores de parto en su intercesión. Él ora por el pueblo del Señor, enseña y anima. Y aquí dice que Él va anunciando, va enseñando la sabiduría de Dios para que en todo los creyentes comiencen a crecer, a ser perfectos en Cristo. Perfectos acá significa maduros. No es un absoluto, no es prolijo, no es como el castellano. Perfecto es algo absoluto. En el griego significa etapas que se van cumpliendo o en desarrollo. Observa conmigo el capítulo 4 de Efesios, por favor, retrocede ahí, Efesios en el capítulo 4, verso 13. Mira lo que Pablo dice acá en capítulo 4, verso 13. En los primeros 3 capítulos de esta carta de Efesios, Pablo nos ha hablado de doctrina, nos ha enseñado la posesión que nosotros tenemos, lo que creyentes poseen, cuál es la participación que nosotros tenemos, cuál es la práctica que debemos tener. Pero en el capítulo 4, Pablo nos exhorta en el aspecto práctico y el verso 13 dice lo siguiente, Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Es decir, nuevamente el concepto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. En la Biblia se usa esta palabra perfecto, como les he dicho, del término griego teleion o telos, que significa acabado, completo, perfecto o cumplida una etapa. Es la idea, como así en el desarrollo físico, hay ciertas etapas que se van cumpliendo. Llegamos a una etapa de niño, adolescente, joven, joven adulto.
adulto, adulto mayor, etcétera, son etapas. Así también la exhortación es que la madurez debe ser algo que usted y yo vamos alcanzando en nuestras vidas. Si Pablo se propone avanzar, crecer, madurar, esa es la idea. Compara en Hebreos capítulo 5, verso 14. Mire lo que dice, contexto que conocemos muy bien. Dice Hebreos capítulo 5, verso 14, pero el alimento sólido es para ¿quiénes? Los que han alcanzado madurez. Es decir, no todo creyente alcanza esta madurez. Para todos es posible, pero se requiere en este comando de la madurez para el creyente en su vida espiritual. La madurez ha de ser una meta alcanzable, es decir, te propones. Logras ir cumpliendo etapas en tu vida. Pablo en Colosenses 2:6 dice, a los que han alcanzado madurez. La pregunta es, ¿estoy cumpliendo etapas en mi vida? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy madurando? El escritor a los Hebreos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen en los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y obviamente tiene que ver con el ejercicio espiritual de conocer la palabra de Dios. Tenemos la orden entonces. La madurez debe ser una meta que yo quiera alcanzar y no sencillamente un deseo a lograr. En segundo lugar, la madurez es un proceso, escúcheme bien, ¿de qué? De toda la vida. No llegamos a un punto y decir, yo ya soy maduro. Recuerdo hace años atrás un creyente decirle a otro que estaban en problemas, en conflictos en una iglesia, y un creyente le dice a otro creyente, yo no hablo con ese creyente porque ese creyente es inmaduro y yo soy un creyente maduro espiritualmente. La madurez es un proceso que dura ¿qué? Toda la vida. Pablo en Filipenses, abre tu Biblia ahora en Filipenses, tenemos varios textos para mirar. En el capítulo 3, Pablo presenta lo siguiente en verso 12. Me gusta lo que él dice. Mira, cómo la madurez es un proceso de toda la vida. Capítulo 3, verso 12. ¿Qué dice Pablo al comienzo? ¿Qué dice él? No que lo haya alcanzado ya. Pero si leemos el libro de Filipenses, mirando al hombre que está escribiendo, vamos a ver a un hombre que es tremendamente firme en su fe. Porque está escribiendo Pablo desde la prisión. El juicio puede caer en su contra y él ser decapitado, es decir, sentenciado a muerte. Pero lejos de estar ansioso por sus problemas, por sus preocupaciones, que ya se ve el temple espiritual de este hombre, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea ¿qué? Perfecto, que ya llegué a la madurez y no necesito madurar más. He escuchado a veces creyentes decir, no, yo ya no voy a la iglesia, a la escuela dominical, porque lo que están enseñando yo ya lo sé. No evidencia madurez. Es un sabiondo que lo sabe, pero eso no significa madurez. Y mira lo que dice Pablo. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que, ¿qué hace Pablo? Prosigo. ¿Sabes que esa palabra prosigo, esa acción del apóstol Pablo es intensa? Nos hace pensar en la misma energía que él tenía cuando perseguía a los creyentes. ¿Cómo lo hacía? Aún más allá de sus límites, y él pedía cartas de autorización para arrastrar, traer a los creyentes en Cristo y encarcelarlos. Es decir, que él tenía puesta toda su firmeza. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, dice que él, respirando aún amenazas, como un toro jadeando así y queriendo investir, así estaba Pablo persiguiendo a los creyentes, y esa misma energía ahora él la dispone para proseguir ¿qué cosa? Madurando en su vida. No que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Vemos acá que la madurez es un proceso de toda la vida, donde cada vez vamos avanzando, quemando etapas, desarrollándonos espiritualmente. Y ojalá que en tu vida espiritual, si comenzaste hace años atrás, cada vez que hoy decidas, que tomes decisiones, sean decisiones que sean ¿qué?
maduras. Porque a veces, increíblemente, a pesar de que llevamos años en la vida cristiana, lo que menos tomamos son decisiones ¿qué? De creyentes maduros. Dios honra ¿a quiénes? A los que le honran, a los que hacen del Señor la prioridad en sus vidas. Mira el comando de la madurez para el creyente en su vida espiritual. La madurez ha de ser una meta alcanzable y no solamente una buena intención de cada uno de nosotros. En segundo lugar, la madurez es un proceso que dura ¿qué? Toda la vida. Yo no puedo decir yo ya llegué a ¿qué? A la madurez. Sencillamente he ido cumpliendo ¿qué? Etapas. Me encanta cuando Juan escribe su carta, le habla a los niños, les habla a los jóvenes y le habla también a los padres. Y no se refiere a los integrantes familiares, sino que se refiere a la condición espiritual que creyentes tienen. En tercer lugar, la madurez se logra con fidelidad y también cuando enfrentamos ¿qué cosa? Dificultades. No es solamente viento en popa, todo a favor. Sin duda alguna, el Señor pondrá, escúchame bien, a personas a nuestro lado, a fin de producir en nosotros madurez espiritual. Proverbios capítulo 27, verso 17 dice lo siguiente: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Eso significa que Dios va a poner personas a nuestro lado, y el fin de estas personas es sacar filo en nuestras vidas espirituales. Serán personas a veces difíciles. Alguien escribió lo siguiente una vez: a veces creemos que la iglesia es una galería para la exposición de grandes cristianos. ¿Conoce lo que es una vitrina? La vitrina nosotros ponemos trofeos, logros, y a veces creemos que la iglesia es para exhibir a los grandes creyentes. No es así. La iglesia no es para exhibir a los grandes creyentes, sino para cobijar a los imperfectos, a los que necesitamos de Dios porque hemos venido en bancarrota espiritual. Y a veces vienen personas que son difíciles. Y Dios las pone ahí. Y están ahí. ¿Sabes para qué? Para hacernos cambiar a nosotros. Por eso, hierro con hierro, ¿qué? Se aguza. Si usted tiene dificultad con un hermano o una hermana, véalo ahora como una bendición. Dios está trabajando aquí en tu carácter, en tu vida, porque te está ¿qué? Madurando. Por eso Pablo dice que hay personas que son difíciles, a los cuales debemos ¿qué? Soportar. Observa conmigo en Proverbios, por favor, capítulo 25. Me gusta este texto en Proverbios capítulo 25, verso 4. Dice el texto: quita la escoria de la plata. ¿Y qué más? Y saldrá alhaja al fundidor. No puede venir una alhaja. La alhaja es una joya, es para exhibir. Es para hacer más hermoso, más bello, resaltar más la belleza de algo o de alguien. Pero antes que llegue a ese proceso en las manos del artesano, ¿qué tiene que hacer con el mineral? ¿Qué tiene que hacer con la plata? ¿Qué tiene que hacer con el oro? ¿Qué tiene que hacer con esa piedra? Trabajarla, limpiarla. Quita la escoria de la plata. Y el resultado será alhaja al fundidor. La vida cristiana es un proceso de cambios. La madurez se logra con fidelidad y a veces por momentos de dificultad. Porque si no pasas esos momentos de dificultad, de crisis, ¿cómo cambias? ¿Cómo aprendes? ¿Cómo avanzas? Cuando Dios quita escoria de nuestra vida, cuando Dios toma a un creyente y lo comienza a trabajar, Dios siempre utilizará su palabra, le hablará a su corazón. Dios siempre utilizará a su pueblo. Pondrá personas para que lo agucen, lo desarrollen. Y siempre Dios usará pruebas. Dios siempre usará su palabra, siempre usará su pueblo y siempre utilizará pruebas para trabajar ¿dónde? En nuestras vidas espirituales. ¿Por qué? Porque la madurez no solamente es algo que deseamos, debemos alcanzarla. En segundo lugar, es un proceso de toda la vida. En tercer lugar, la madurez se logra con fidelidad y también por tiempos de dificultad, porque esa es la dificultad donde se prueba el temple, tu persona, tus reales convicciones. Uno más, la madurez se logra con tiempo. En cuarto lugar, se logra con tiempo, pero, escúchame bien, tiempo no es sinónimo ¿de qué? De madurez. Mire, ¿desde cuándo usted conoce al Señor? Evalúe las últimas decisiones que ha tomado. ¿Son decisiones que honran al Señor
o busca su propio beneficio? ¿Dan gloria a Dios o sencillamente usted está buscando su propia comodidad? Dios honra a los que le honran. En el capítulo 5 de Hebreos, en el verso 12, porque debiendo ser ya ¿qué? Maestros después de tanto tiempo, mira conmigo Hebreos capítulo 5, verso 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? La madurez es un proceso lento. Es un proceso que nunca termina, pero puede ser acelerado. ¿Sabes cómo? Podemos acelerar ese tiempo por medio de la obediencia a la palabra de Dios. La madurez no se logra con el tiempo, pero la madurez, se logra con el tiempo, pero tiempo no es sinónimo ¿de qué? De madurez, porque nosotros podemos ver a creyentes de muchos años y ser más inmaduro y decisiones más carnales que un creyente que está comenzando en su vida espiritual. La madurez es un proceso lento, se logra solo con dificultad, conociendo la palabra, pero obedeciendo a la palabra podemos, por así decir, acelerar esa ley espiritual en el desarrollo de nuestras vidas. Y por último, la última comando, ¿por qué debemos madurar? La madurez es progresiva. Para eso se debe crecer en gracia y ¿qué más? Y en conocimiento. Es decir, vamos conociendo la palabra de Dios, vamos aplicando a la palabra de Dios, como dice Pablo en Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para esto se requiere entonces progresión en la vida, crecer en gracia, segunda de Pedro 3:18, y crecer también en conocimiento en nuestras vidas espirituales. Comando de la madurez para cada creyente. La madurez ha de ser una meta alcanzable y no solamente una buena intención. La madurez es un proceso de toda la vida. La madurez se logra con fidelidad y también enfrentando momentos difíciles de dificultad. La madurez se logra con tiempo, pero tiempo no necesariamente es madurez. Y la madurez es un proceso, para eso debe crecer en gracia y también en conocimiento. Rectifiquemos algunas creencias equívocas sobre la madurez. No es un proceso de envejecimiento. Es la intensidad, no la extensión lo que produce madurez. La madurez es una actitud de vida. Segundo lugar, la madurez nunca será ¿qué? Instantánea ni tampoco final. Es decir, que es para toda la vida. Por eso Hebreos 6.1 dice, vamos, sigamos adelante, exhorta, y si exhorta es porque hay un desarrollo que debe cumplirse. La madurez no es el resultado de la maestría y de enseñanza bíblica, porque a través de mis años he conocido mucha gente que sabe mucha Biblia, tal vez demasiada Biblia, que no vive, no madura y no crece en su vida espiritual. No es el resultado de la maestría de enseñanza bíblica. No es la acumulación de información bíblica lo que nos da valor, sino vivir lo que sabemos. Es la obediencia diaria a la palabra de Dios. Y no nos equivoquemos, tener dones espirituales y tener la capacidad de desarrollarlos no necesariamente significa que estamos madurando. Y a veces creemos que porque llevamos años, porque hemos estudiado, o porque somos mayores, porque comunicamos o tenemos un don. Pablo, cuando escribe a los hermanos de Corinto, en el capítulo 1, Pablo les dice, hermanos, a ustedes no les hace falta ningún don. Fueron enriquecidos en todo. Pero en el capítulo 3, Pablo tiene que decirle, hermanos, no les puedo hablar como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. La madurez no se mide por lo que usted dice o lo que usted sabe. Su madurez va a ser visible en el diario vivir, cómo usted enfrente las cosas, cómo decida, cómo obedece la palabra de Dios, cómo enfrenta las crisis, cómo va a enfrentar cuando tiene problemas con otras personas, cuando tiene que tomar decisiones de conveniencia o hacer la voluntad de Dios. Ahí realmente se verá
el tipo de creyente que es. La madurez no es algo que solamente deseamos. Es una disposición, es una decisión. Y crecemos cuando nos sujetamos a la palabra de Dios y hacemos de la Biblia parte en nosotros. Amén. Por eso el escritor a los Hebreos cierra conmigo el capítulo 6. Hebreos en el capítulo 6. Mira el verso 1, Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice, por tanto, conclusión, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, las cosas básicas que nos exhorta. Vamos adelante, en vez de perfección, traduzca, vamos a la madurez. Avancemos juntos a la madurez. Y recuerde que este año, mi gran compromiso con el gran mandamiento y con la gran misión, van a hacer crecer aquí a un creyente maduro para la gloria de Dios. Dios les bendiga. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, también por tu cuidado y, Señor, esta reflexión final sobre la madurez. Te agradecemos, Señor, por ella y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a crecer en la gracia y el conocimiento. Durante algunas semanas hemos hablado sobre la madurez, su importancia, señales de madurez, señales de inmadurez. Hemos hoy recibido una exhortación más del por qué debemos crecer en nuestra madurez. Y que no sencillamente sea algo que decimos, sí, tengo que crecer, sino que sea una meta real que podamos alcanzar y que podamos reflejarla a través de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestra forma de proceder. Te doy gracias, Señor, y te pido que tú añadas tu bendición. Tú conoces nuestros corazones y quien hoy necesitaba escuchar esta exhortación. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.